Muy buenas compañeros, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? En este vídeo quiero contaros todo lo que tenéis que saber sobre la rueda abdominal, es decir, sobre cómo hacer abdominales con rueda. Vamos a ver por qué es uno de los mejores ejercicios, vamos a comparar unos ejercicios con otros, vamos a ver su técnica, progresiones, consejos para que le saquéis partido, para que no os lesionéis. En fin, yo creo que es un vídeo bastante útil y al cual le podéis sacar bastante aplicación práctica. Si os gusta, pues agradezco un montón vuestra manita arriba, el pulgarcito. Vamos a ello, compañeros. Bien, como todos sabéis, el trabajo de core o el trabajo de la zona media últimamente tiene mucho auge y prácticamente parece que no se habla de otra cosa en los gimnasios. Y bien, pues como todos sabéis también, el ejercicio de rueda abdominal o de ab wheel es uno de los más empleados o de los más conocidos para trabajar directamente esta zona media o core. Bien, el problema con el que nos encontramos es que cuando hablamos de core, a la mayoría de personas directamente se le viene a la cabeza una única palabra y es el trabajo de abdomen. Y bien, tenemos que entender que al hablar de core o de zona media no hacemos referencia únicamente al trabajo de abdomen, sino que son un conjunto de músculos, tanto superficiales como profundos, y nos referimos a un trabajo global de todos ellos. Por ejemplo, en cuanto a músculos profundos, oblicuo interno, transverso abdominal, transverso espinales, cuadrado lumbar, psoas, por poner algunos ejemplos. Y en cuanto a músculos más superficiales, por ejemplo, el recto abdominal, el oblicuo externo, erectores espinales, dorsal ancho, glúteo medio, glúteo mayor, en fin, como digo de nuevo, por citar algunos ejemplos. La cuestión es, cuando hablamos de core no hacemos referencia únicamente al trabajo de abdomen, sino que hacemos referencia al conjunto de músculos lumbopélvicos y de la cadera. Y creo que esto es un punto importante y a partir de aquí podemos desarrollar este vídeo. Bien, ¿por qué es importante trabajar el core o por qué es importante potenciar la zona central? Comentar que en este vídeo no voy a profundizar demasiado en este sentido, pero sí quiero daros ciertas pinceladas clave para que entendáis realmente la importancia de trabajar esta zona media. En primer lugar, una correcta estabilidad lumbopélvica, es decir, una correcta estabilidad central, está vinculada con la prevención de dolor de rodilla y lesiones de rodillas, sobre todo en el ligamento cruzado anterior. Por supuesto, una correcta estabilidad central, una correcta estabilidad lumbopélvica está vinculada con la prevención de dolor de espalda y la prevención de lesiones a nivel lumbar, sentadilla, en peso muerto o en cualquier modalidad deportiva. Y además es que una correcta estabilidad central está vinculada con un mayor rendimiento a nivel distal. Esto implica que, por poner un ejemplo, tú puedes tener un cañón muy fuerte, un cañón, pero si ese cañón lo intentas disparar desde una canoa, la canoa simplemente va a volcar. Si tú quieres disparar un cañón con mucha fuerza, necesitas un buque de guerra que sea estable para poder lanzar con ese cañón. Esto sucede igual en cualquier ejercicio, y es que tú puedes tener unos cañones muy fuertes, como son los hombros en premilitar, o unos cañones muy fuertes, como son las piernas en sentadilla o peso muerto, pero si tu zona central es débil, o dicho de otra forma, tienes una canoa, al final te vas a lesionar antes de poder lanzar con estos cañones. Bien, si tú esta zona central la potencias y en lugar de una canoa tienes un buque de guerra, implica que automáticamente estás mejorando tu rendimiento en cualquier modalidad y además estás evitando el posible riesgo de lesión. Bien, cuando hablamos de abdomen o cuando hablamos de potenciar específicamente los músculos abdominales, automáticamente a todos se nos viene a la cabeza pues el clásico crunch abdominal, los clásicos sit-ups, en fin, los ejercicios más clásicos de este mundillo. Bien, tenemos que entender que estos ejercicios clásicos no son los mejores ni mucho menos, principalmente por tres motivos. En primer lugar, porque básicamente en ninguna modalidad deportiva, o en muy poquitas, se exige una flexión de columna o se exige que constantemente la columna se flexione o incluso rote. Al contrario, prácticamente en cualquier modalidad, el abdomen o la zona central trabaja específicamente como estabilizador o evitando que ese gesto se produzca constantemente. Por ejemplo, en este vídeo ya puse algunos casos concretos como puede ser las competiciones de judo, en las cuales nuestro contrincante intenta tirar de nosotros para rotarnos o incluso flexionarnos y tirarnos al suelo. Otro ejemplo es el peso muerto. Cuando hacemos un peso muerto hay un momento de flexión muy potente y nosotros lo que buscamos es estabilizar esa posición para evitar esa flexión y en consecuencia no lesionarnos. Entonces, la cuestión es que a nivel de rendimiento deportivo no hay una transferencia muy marcada, porque en ninguna modalidad o muy poquitas se exige esa flexión constante de columna o incluso esa flexión más rotación de columna. En segundo lugar, es que trabajar constantemente con flexiones o flexiones y rotaciones puede ser incluso peligroso a largo plazo para la columna vertebral. Y además es que cuando comparamos estos ejercicios más clásicos con otros que son quizá más modernos como la rueda abdominal, vemos que la activación es menor y es que precisamente es lo que vamos a analizar en el siguiente apartado.
Bien, como acabo de comentar de forma muy breve, estos ejercicios tradicionales que exigen una continua flexión o flexión y rotación de columna no son tan interesantes en cuanto a activación muscular, en cuanto a implicación muscular, como por ejemplo la rueda abdominal. Voy a citar algunos trabajos para que lo podáis ver y además me voy a colocar electrodos yo mismo para que lo podáis ver de forma gráfica y al momento. Bien, por ejemplo, en este trabajo que veis aquí de Escamilla y colaboradores, veis que cuando comparamos la activación muscular de los ejercicios clásicos y, por ejemplo, la rueda abdominal realizada con pelota suiza, vemos que el patrón global de activación es mucho mejor en la rueda abdominal con pelota suiza. Vemos además que la musculatura profunda se ve más activada cuando trabajamos con la rueda abdominal respecto a los ejercicios que son más tradicionales como los crunch o los sit-ups. Por ejemplo, en este otro trabajo vemos que al comparar la rueda abdominal con los sit-ups, los crunch, etc., la activación es mucho más interesante con la rueda abdominal respecto a los ejercicios que son más tradicionales. Además, este soy yo colocándome los diferentes electrodos en el abdomen, en el oblicuo externo, en el recto, y podemos observar cómo cuando yo realizo el crunch abdominal con un disco de 25 kilos, la activación muscular no es tan interesante como cuando realizo la rueda abdominal. Vemos que la activación pico más o menos es parecida, pero vemos que el patrón total de activación en la rueda abdominal es mucho más elevado o es mucho más interesante que cuando simplemente hago el crunch. Y vuelvo a mencionar, sin que haya riesgo de columna, con una mayor transferencia deportiva, etc. Comentar que la colocación de electrodos fue gracias al doctor Pedro J. Marín del canal Check Your Motion y bueno, pues la verdad que fue una tarde muy interesante, así lo podéis ver de forma más gráfica y con un ejemplo real. Hemos estado comentando la importancia del trabajo isométrico y, como muchos sabéis, uno de los ejercicios más utilizados para trabajar de esta forma son las planchas abdominales sin desplazamiento. Bien, personalmente me gustan bastante y de hecho creo que son un buen punto de partida para empezar a progresar y trabajar en un futuro con la rueda abdominal, pero hay una cosa que no apoyo y me parece absurda, que es básicamente el hecho de aumentar la intensidad en las planchas abdominales simplemente colocando discos encima de la espalda. ¿Por qué me parece absurdo? Pues simplemente porque podemos conseguir exactamente lo mismo en cuanto a intensidad haciendo la rueda abdominal y aumentando la distancia entre los puntos de apoyo, ya sea las piernas, las rodillas o los pies, y la rueda abdominal, en este caso en concreto en este ejercicio. Podemos conseguir lo mismo en cuanto a intensidad porque cuanto más separamos estos puntos de apoyo, más tensión o más intensidad se genera en la zona central y además lo podemos conseguir sin riesgo en la espalda en el caso de que fallemos técnicamente y sin tener que convencer a nuestro compañero para que nos coloque un montón de discos encima del lumbar. Así que como alternativa me parece bastante mejor trabajar con la rueda. Uno de los puntos más importantes en cuanto a la técnica de este ejercicio consiste en mantener la espalda en un rango neutral. ¿Qué quiere decir esto? Pues que vamos a mantener la espalda en un rango en el cual vamos a trabajar de forma segura sin que haya ningún tipo de riesgo de lesión. Para ello podemos tumbarnos boca arriba en el suelo, podemos colocar ambas manos debajo del lumbar y vamos a ver que es una posición muy cómoda y en la cual estamos muy a gusto. ¿Por qué? Básicamente porque cuando colocamos ambas manos debajo del lumbar lo que hacemos es respetar la lordosis fisiológica, es decir, las curvas a nivel lumbar se están respetando. Por eso nos encontramos tan cómodos y esa posición es la que tenemos que intentar mantener cuando estamos haciendo este ejercicio o estamos haciendo la rueda abdominal. Bien, es muy importante que cuando hacemos este ejercicio no hiperextendamos el lumbar, es decir, que no vayamos más allá de esa posición en la cual estábamos de forma cómoda cuando estábamos tumbados en el suelo. Para ello es muy importante que hagamos una ligera retroversión pélvica. Simplemente lo que tenemos que hacer es apretar muy fuerte los glúteos a la vez que tratamos de apretar el abdomen, como si intentáramos subir con la espalda hacia arriba. De esta forma evitamos esa hiperextensión que, como digo, es lo que tenemos que evitar. Un error muy común, por ejemplo, consiste en colocarnos un disco directamente en la zona lumbar. Básicamente porque cuando colocamos un disco en la zona lumbar, lo que estamos haciendo es acentuar esa hiperlordosis. Entonces, tenemos suficiente fuerza o tenemos suficiente experiencia, es mejor que hagamos la rueda abdominal de pie o tratemos de complicarla a que directamente coloquemos un peso en la zona lumbar y acentuemos esta hiperlordosis. Otro punto muy importante en cuanto a la técnica de este ejercicio consiste en mantener un correcto rango de recorrido. ¿De qué va a depender este rango de recorrido? Principalmente de dos cosas. En primer lugar, de tu flexibilidad de hombro, es decir, de tu capacidad para elevar el brazo, y en segundo lugar, de tu capacidad para mantener la columna neutra cuando estás haciendo este ejercicio. Bien, para determinar cuál es tu rango de recorrido óptimo, lo que haremos será pegarnos en la pared, pegaremos el glúteo, pegaremos los talones, pegaremos la cabeza y vamos a mantener los brazos totalmente rectos y vamos a hacer una flexión de hombro completa, como estáis viendo en la imagen, para tratar de tocar con los pulgares la pared. Bien, en ese momento en el cual nos quedamos en elevación del brazo sin flexionar los codos y, muy importante, sin hiperextender la espalda,
Es el punto óptimo en el cual nosotros tenemos que llegar durante la ejecución de este ejercicio. ¿Qué es lo que pasa si intentas elevar más allá del brazo de tu capacidad para poder hacerlo? Pues que obviamente vas a poder hacerlo, pero compensando muchísimo con una hiperlordosis lumbar, algo que no interesa de cara a la técnica correcta de este ejercicio. La respiración tiene que ser natural, es decir, si es un ejercicio muy intenso, de forma inevitable vas a hacer valsalva, de forma inevitable vas a mantener o contener el aire para de esa forma dotar de más estabilidad a la columna vertebral. Entonces, lo más lógico es que si el ejercicio es muy intenso para ti, hagas la repetición de forma completa y cuando no hay tensión, es decir, cuando estás arriba de nuevo, cojas aire para empezar la repetición siguiente. Bien, como alternativas, este ejercicio se puede hacer de diferentes formas. Por ejemplo, podemos utilizar un fitball, es decir, una pelota suiza, lo podemos hacer en TRX, o la forma más sencilla, que es la que yo vengo haciendo durante toda esta explicación, que es simplemente coger una barra, unos discos y rodar por el suelo. Para mejorar este ejercicio podemos seguir 5 pasos. En primer lugar, empezamos a coger confianza y fuerza haciendo planchas estáticas. En segundo lugar, pasamos a hacer la rueda abdominal de rodillas, pero haciendo tope con un objeto que lo que hace es limitar ese rango de recorrido. Y una vez vamos cogiendo fuerza y poco a poco nos vamos separando, pasamos a hacer el rango de recorrido completo. Una vez tenemos fuerza de rodillas, lo que hacemos es colocarnos de pie, pero de nuevo limitamos el rango de recorrido para de esta forma reducir un poquito la intensidad. A medida que vamos cogiendo fuerza, poco a poco nos vamos separando y aumentando de esta forma la intensidad, hasta que llega un día en el que prácticamente la puedes hacer de pie sin ningún tipo de ayuda. Son 5 pasos y es una progresión que me gusta bastante para poder mejorar. Bueno, compañeros, pues básicamente esto es todo lo que quería comentar en cuanto a este ejercicio y sin más, pues espero que le saques todo el partido que puedas. Si te ha gustado, agradezco un montón tu manita arriba y nos vemos en los próximos vídeos. Cuidaos mucho, compañeros, y pasad unas buenas vacaciones. Nos vemos.